Antes de empezar con el vídeo de hoy, quisiera pedirles a los nuevos y antiguos, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas yo suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber en poco tiempo, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. De igual manera, el link del canal secundario sobre fanfics de My Hero Academy, One for All for One, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, serán bienvenidos a suscribirse, los estaré esperando. Hola gente, aquí su servidor Shiki Fujin, teorías. Buenos días, tardes o noches, espero que todos se encuentren bien donde quiera que estén. Aquí trayendo un nuevo capítulo de este fanfic, espero que lo disfruten. Este fanfic está titulado como Small Changes, o su traducción al español, Pequeños Cambios. Cabe decir que este fanfic no me pertenece todos los créditos a Digitice 27. ¿Quién es el autor de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. Naruto, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Masashi Kishimoto y sus respectivos creadores. Capítulo 35. Revelaciones familiares. Ami miró fijamente al hombre que tenía delante, devorando con avidez su pescado ensartado. Parecía que ser un ermitaño no le ayudaba mucho con sus modales en la mesa. Eso, sumado a su cabeza aún aturdida y varios dolores corporales, la hacía sentir algo mareada, y su propio pescado ensartado quedó prácticamente intacto. Aprovechó la oportunidad para intentar averiguar todo lo que pudiera sobre su salvador. Su larga y rebelde cabellera dificultaba un poco calcular su edad, pero sin duda era mayor que ella, tal vez por 5 o 6 años. Era guapo, como ya había pensado, y por alguna razón muchos de sus rasgos le recordaban a Sasuke. Esto, por supuesto, la llevó a imaginarse a dicho compañero con una melena igual de larga y desaliñada, casi atragantándose de la risa. No podía imaginarse al orgulloso y, aunque él no lo admitiera, vanidoso heredero Uchiha con algo que no fuera su impecable cabello. El hombre vestía con sencillez y muchas de sus prendas parecían muy desgastadas y remendadas, pero supuso que los ermitaños no tenían mucha motivación para ir de compras. Hablando de eso, pensaba que los ermitaños eran viejos cascarrabias y antisociales con demasiadas cosas de las que quejarse del mundo. Este joven que tenía delante no parecía de ese tipo. Para empezar, parecía tan despreocupado. Había una energía en sus movimientos, más allá del hecho de que Ami podía sentir claramente el chakra en su interior. Era sorprendentemente poderoso y, aún más sorprendente, lo único con lo que podía compararlo era con su sensei. Entonces, finalmente habló, al notar que ella no comía y terminó con la suya. ¿Qué está pasando en el mundo? Al ver su mirada perdida, continuó, rascándose la nuca de una manera tan exasperantemente, Naruto. No llegan muchas noticias a esta pequeña parte del mundo. Sonrió para sí mismo mientras una risita escapaba de sus labios, especialmente por aquí. Se rió, pero se calló cuando Ami siguió mirándolo fijamente. Oh, eso habría sido más gracioso si supieras que estábamos en el bosque, dijo con voz débil, para luego bajar la mirada y murmurar para sí mismo cuando Ami ni siquiera le dedicó una sonrisa. Ya nadie aprecia el buen humor. Ami suspiró ante la escena casi patética que tenía delante. Ningún hombre adulto debería andar por ahí deprimido. ¿Es por eso que te convertiste en ermitaño, para perfeccionar tu comedia?, preguntó ella con sarcasmo, dándole una pista que solo provocó que él sonriera como un loco. Entre otras cosas. Evadió la pregunta, aún sonriendo. Vamos, creo que un poco de actualidad es lo mínimo que puedes hacer por haberte sacado de ese río. Ami suspiró antes de encogerse de hombros. El hombre parecía bastante inofensivo y la había salvado. Bueno, supongo que te refieres a aparte de la guerra, ¿no? Al ver que levantaba una ceja, casi se le cae el pescado al fuego. ¿Ni siquiera sabes de la guerra? Él simplemente se encogió de hombros. Creo que no entiendes lo perdidos que estamos, niña. Ami hizo un puchero al oír que la llamaban niña antes de ponerse serio. Esa es otra cosa, ¿dónde estoy exactamente? Se sorprendió cuando el hombre sacó un mapa de la nada, y no un mapa cualquiera. Oye, ese es mío. Él la hizo callar, agitando la mano con fastidio antes de señalar vagamente un punto cerca del río por el que ella había sido arrastrada. Más o menos por aquí.
Amy frunció el ceño al hombre antes de que su expresión se volviera más pensativa. Había sido arrastrada casi medio kilómetro lejos de los acantilados, pero, lo que era más importante, lejos de sus compañeros. Solo podía esperar haberles dado tiempo suficiente para escapar. Cuéntame sobre esta guerra, dijo el hombre, sacándola de sus pensamientos preocupados y devolviéndola al presente. Supongo que Konoha está involucrada. De repente, los músculos de Amy se tensaron y adoptó una postura defensiva y desconfiada. Inmediatamente, el hombre levantó las manos con aparente inocencia. Tranquila, tranquila, vi tu diadema, la tranquilizó rápidamente, y el objeto en cuestión quedó colgando de sus manos. Amy le arrebató rápidamente el trozo de tela y metal, mirándolo con la mayor furia posible a pesar de tener como si tuviera media docena de costillas magulladas. Deja de robarme mis cosas. Él solo sonrió inocentemente. Como ermitaño, prefiero decirlo, tomé prestado, esperando que no notaras que se había ido, así que quedó un poco mejor, ¿no? Su postura pareció encorvarse un poco cuando Amy entrecerró los ojos. Eso es robar, murmuró ella con irritación, enfadándose aún más cuando él se encogió de hombros con indiferencia. Konai, Kuneye, da igual. Respondió con una sonrisa encantadora. Tras refunfuñar para sí misma durante unos instantes sobre los ermitaños que no respetaban la propiedad ajena, accedió. Sí, Konoha está en guerra con Kusa, Taki y Oto, admitió, antes de recordar las circunstancias que la habían traído hasta allí. ¿Y Kumo? El hombre dejó escapar un largo silbido, mirando fijamente la pared de una cueva por un instante con los ojos muy abiertos. Maldita sea, ¿cómo lo lograron? Es toda la frontera norte. No se percató de que Amy entrecerraba un poco los ojos ante su observación. Bueno, ¿qué más está pasando en el mundo? Eres una kunoichi, ¿verdad? ¿Qué está pasando en Konoha? Preguntó de repente, desviando la conversación. ¿Qué te importa? Replicó Amy a la defensiva, mordisqueando su pescado como excusa para no contestar. Me da curiosidad saber de todos ustedes, los shinobi. Hay muchas historias que circulan sobre ustedes. Respondió con una sonrisa, y al ver que ella no contestaba, insistió un poco más. ¿Y qué hay de sus compañeros de equipo? ¿Y de su sensei? Debió haber sido alguien importante para que sobreviviera a las heridas que sufrió. En ese momento, le salió casi por reflejo gritar. Claro que Naruto Sensei es bueno, va a ser el próximo Hokage. En el fragor del momento, ni siquiera se dio cuenta de que los ojos del hombre se abrieron de par en par, visiblemente sorprendido. ¿Tiene un equipo?, murmuró, con una expresión de sorpresa en el rostro, que se recompuso al ver la mirada curiosa y suspicaz de Amy. O sea, Naruto Namikaze tiene un equipo. Incluso aquí se oyen muchas historias sobre ese tipo. Por lo que he oído, no parece a ese tipo. Amy mantuvo los ojos entrecerrados mientras daba un bocado a su pescado, para luego hacer una mueca. Se había enfriado. Bien, dijo Amy con tono arrastrado antes de que la curiosidad la venciera. ¿Qué es exactamente lo que has oído sobre Naruto Sensei? Ante esto, el hombre esbozó una sonrisa avergonzada. Oh, ya sabes, lo típico de los shinobi como vosotros. Hazañas audaces, poderes asombrosos, el hombre más rápido del mundo, bla, 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 bla. Se encogió de hombros con desgana antes de recostarse contra la pared de la cueva, frotándose el estómago con satisfacción. Claro, como nosotras, las ninjas, asentía muy lentamente, terminando su pescado y dejándolo a un lado. Al menos el ermitaña parecía no afectar sus habilidades culinarias. En fin, me tengo que ir. Se movió, dándose cuenta de que sus dolores no la retrasarían demasiado. Él había hecho un buen trabajo con el vendaje. El hombre pareció estar de acuerdo, asintiendo rápidamente mientras se ponía de pie con pereza. Claro, claro, tus compañeros de equipo probablemente estén preocupados de todos modos. Cuando Amy lo miró fijamente, él simplemente sonrió. Ustedes, los shinobi, andan en equipo, ¿verdad? Ella solo mantuvo la mirada fija en él por un instante antes de que un pinchazo en el costado la obligara a apartar la vista. Mientras se alejaba, él la saludó con la mano desde junto al fuego, la luz danzante desdibujó sus rasgos por un momento mientras su ojo visible parecía brillar en rojo. Pero fue solo un instante y Amy lo atribuyó a un efecto de la luz. Hasta luego, niña, vuelve cuando quieras. Mi cueva siempre está abierta. Hubo una pausa antes de que el hombre volviera a reír. ¿Lo pillas? ¿Porque no tiene puerta? La jovencita reprimió un gemido y siguió caminando, sintiéndose de repente bastante contenta de alejarse del extraño ermitaño.
Sin embargo, mientras caminaba, siguiendo el camino de regreso al río para orientarse, reflexionó sobre algunas de las rarezas que había notado. Para empezar, pudo leer su mapa. Estaba codificado de una forma que solo un shinobi debería haber podido descifrar. Luego, usó ambas pronunciaciones de kunai. Los civiles no hacían eso, al menos no los que ella conocía. Finalmente, había algo en su forma de moverse, con un control y una precisión que los no shinobi simplemente no podían lograr de forma natural. Sin embargo, lo más sorprendente fue cuando se dio cuenta de que ni siquiera le había preguntado su nombre. Eso era inusual en ella. Había sido entrenada para recopilar la mayor cantidad de información posible en cualquier situación. ¿Por qué había ignorado ese entrenamiento? Hizo una mueca de dolor, parpadeando rápidamente mientras avanzaba tambaleándose un paso. Intentaba intentar discernir cualquier otra cosa que se le hubiera escapado, pero incluso mientras lo pensaba, le resultaba cada vez más difícil recordar cómo era el hombre. En un último intento, dio media vuelta y corrió de regreso por donde había venido, o, al menos, creía que era por donde había venido. Por alguna razón, no lograba encontrar la cueva. Pero solo había salido de ella unos pocos pasos, ¿verdad? De hecho, ¿qué estaba buscando? No lo recordaba, al menos, hasta que el sonido del agua llegó a sus oídos. Ah, sí, el río. Lo había estado buscando para orientarse. Necesitaba regresar con sus compañeros. Sacudiéndose la cabeza para despejar la extraña confusión que parecía nublar sus pensamientos, adoptó una expresión decidida y corrió río arriba. Se estremeció al sentir el dolor de sus heridas, pero se había vendado lo suficientemente bien como para confiar en que regresaría a Konoha. El hombre observó en silencio desde un árbol cercano cómo Ami parecía debatir consigo misma antes de finalmente correr hacia el río. Cuando por fin la perdió de vista, asintió para sí mismo una vez antes de crujirse el cuello y dejarse caer al suelo del bosque. Había sido una buena fuente de información, el tipo de persona con la que imaginaba que se llevaría bien. Era una lástima. En realidad, le recordaba bastante a sí mismo. Maldito cabeza de tomate, se suponía que ibas a encargarte de todo mientras yo no estaba, solo para ir y meterte en una guerra. Suspiró, miró al cielo y se rascó la nuca antes de soltar un largo suspiro. Supongo que es hora de que deje de esconderme, ¿no? Volvió a mirar hacia su cueva y gimió. Tanta comida buena se iba a desperdiciar. Y justo cuando me había vuelto bueno siendo un ermitaño. Su gemido se transformó rápidamente en una sonrisa, como si se hubiera activado un interruptor invisible. Bueno, es hora de ver cuánto han arruinado el mundo sin mí. Se rió entre dientes mientras se ajustaba la máscara de Oni para que su único ojo Sharingan brillara fijamente a través del orificio, y se adentró en el bosque con pasos silenciosos. Sinceramente, ¿tengo que hacerlo todo yo mismo? Naruto se quedó mirando la botella de sake llena que tenía delante, simplemente la miró fijamente mientras apoyaba la cabeza en una mano. El sofá en el que estaba sentado era su favorito de niño, cuando se sentaba en el regazo de su madre mientras ella intentaba tejer alguna aberración que llamaba ropa, o cuando escuchaba con suma atención a su padre contarle historias de Shinobi, del pasado y del presente. Ahora no se sentía tan cómodo, no con el peso que parecía haberse posado sobre sus hombros. La única razón por la que aún no había tocado la botella era porque una gran parte de él se negaba a creer que Ami estuviera realmente muerta. Uno solo brindaba por los recuerdos, y Ami no era un recuerdo, todavía no. Anko había estado desaparecida durante meses antes de que la encontraran. Él no era de los que se rinden tan fácilmente. Sin embargo, eso no facilitaría decírselo a Anko, Dios lo perdone, a Yugao. Así que, al oír pasos, giró sobre sí mismo, pillando a Anko desprevenida cuando se detuvo al pie de la escalera, vestida únicamente con una camisa demasiado grande. Oh, hola Naruto. ¿Qué pasó anoche? ¿Me dejaste plantada sin avisar y luego te largaste? Naruto sintió que las palabras se le atascaban en la garganta al verla sacudir la cabeza de repente, con un brillo de emoción en los ojos. En fin, eso no importa, no te imaginas lo que pasó. Exclamó ella con entusiasmo. Anko, luchó por encontrar las palabras por un momento. Ami había sido como una hermana pequeña para Anko. Necesito decirte algo. Sin embargo, fue interrumpido repentinamente cuando Anko se abalanzó sobre él, presionando un dedo contra sus labios con una sonrisa depredadora. No, yo primero. Sonrió, retrocediendo unos pasos. Parecía mucho más alegre de lo normal.
Finalmente, se recompuso, respiró hondo y exclamó con entusiasmo: «Estoy embarazada». Y así, el mundo de Naruto se detuvo en seco, sus palabras a punto de estallar. «Tú eres», apenas logró decir, ganándose rápidamente un asentimiento de Anko. De hecho, nunca la había visto tan extasiada. Realmente no había otra palabra para describirlo. Ajá. Ella sonrió radiante. Él no supo discernir si era por las noticias o si simplemente disfrutaba de la expresión de asombro en su rostro. Voy a ser padre, ese era el único pensamiento que le rondaba por la cabeza, como en un bucle. Sin embargo, cuando finalmente lo expresó en voz alta, no podía creer lo que oía. Sí. Anko asintió de nuevo, y su sonrisa se extendió aún más por sus mejillas. Un padre, logró decir de nuevo, con bastante elocuencia, como recordaría más tarde. Asintió Anko, aparentemente perdiendo la gracia ante su reacción. Sin embargo, eso no pareció importarle demasiado cuando las ideas de Naruto finalmente se aclararon. Sus ojos se iluminaron al mismo tiempo que se abalanzó sobre ella, la agarró por la cintura, la levantó y la hizo girar repentinamente. «Vamos a ser padres», exclamó con una alegría casi palpable, y todos los demás pensamientos se desvanecieron de repente. Iba a tener un hijo, una hija, o gemelos. La idea le hizo tragar saliva brevemente antes de que la felicidad anterior lo invadiera de nuevo. Anko parecía tan emocionada como él, lo abrazó con fuerza y lo rodeó con las piernas mientras lo besaba apasionadamente. 1.000.000 de pensamientos cruzaron por la mente de Naruto mientras permanecían allí, absortos el uno en el otro. Sin embargo, cuando finalmente se separaron, Naruto vio un portarretratos en una mesa cercana. Era una foto de él de niño, con los brazos alrededor del cuello de sus padres, quienes lo alzaban entre ellos. La cruda realidad lo golpeó de lleno tras su euforía. Iba a ser padre. Una pequeña y frágil vida dependería por completo de él y de Anko. Iba a traer una vida al mundo. A este mundo. Un mundo de guerra, dolor y pérdida. Justo en ese instante, mientras su expresión se endurecía y sus ojos se volvían gélidos de determinación, se prometió a sí mismo que siempre estaría ahí para su hijo. Pasar a lo que pasara, nada volvería a separar a su familia, nada, nunca más. Anko pareció percibir su repentino cambio de actitud y se apartó con el ceño fruncido, preocupada. ¿Está todo bien? Al oír su voz temblorosa, él volvió rápidamente a la realidad y se dio cuenta de lo mucho que la había preocupado, así que sonrió con ternura. La acercó más y le dio un suave beso en la frente antes de abrazarla y simplemente estrecharla contra sí durante unos largos segundos. Todo está bien, o al menos, lo estará. Se apartó de ella y comenzó a subir las escaleras, mientras Anko corría tras él. ¿A dónde vas?, preguntó desde el pie de la escalera, lo que hizo que el pelirrojo se girara y la mirara desde el rellano. No te preocupes, solo tengo que ir a hacer algo rápido, dijo con una sonrisa encantadora. Volveré a tiempo para compartir una copa, hizo una pausa, mirando rápidamente su vientre, para celebrar contigo. Dicho esto, se dio la vuelta y entró en su oficina, lo que provocó que Anko hiciera un puchero mientras volvía al sofá y se dejaba caer, con los brazos cruzados sobre el pecho, visiblemente molesta. Cuando lo volvió a ver, fue como un destello rojo brillante, pues reapareció en el pasillo, dirigiéndose ya hacia la puerta. ¿A dónde vas ahora?, preguntó desde donde estaba, inclinándose sobre el respaldo del sofá. Él simplemente la saludó con la mano, mientras salía a grandes zancadas por la puerta. Vuelvo enseguida, voy a acabar con una guerra antes de que empiece, gritó en un tono ininteligible. Anko resopló, antes de parpadear al recordar algo. Oye, ¿qué era lo que querías decirme?, preguntó demasiado tarde, ya que la puerta se cerró de golpe. El rasgueo de una pluma sobre papel rompió el silencio de una pequeña arboleda escondida al sur de la frontera entre Kaminari y Shimo. Un hombre corpulento, de piel oscura y vestido con una versión muy modificada del uniforme de Kumogakure, estaba sentado en un tronco a un lado. Su rostro, oculto tras las gafas de sol, reflejaba una profunda concentración mientras reflexionaba en voz alta, escribiendo de vez en cuando en una pequeña libreta. Ese es mi estilo, ¿sabes? Hizo una pausa, con el dedo en la barbilla mientras miraba la página antes de fruncir el ceño y tacharla rápidamente. No, hombre, eso es de aficionados. No es digno de la abeja asesina. Huele. Sus orejas se aguzaron cuando alguien más invadió repentinamente su pequeño santuario, un hombre alto y pelirrojo que nunca había visto antes, pero que le resultaba extrañamente familiar. ¿Qué onda, amigo?,
¿Vienes con un plan? ¿Vienes a ver al mismísimo Killer Bee? Esos autógrafos no son gratis, ¿entiendes? El hombre se detuvo, arqueando una ceja en lo que podría haber sido diversión si su expresión no hubiera sido tan seria. Disculpe, no vine a pedir un autógrafo. Fue entonces cuando la luz iluminó la cinta para la cabeza del hombre, atada alrededor de su bíceps sobre las mangas remangadas de su uniforme de Jounin. ¿Eres Kirabi? ¿El hermano del cuarto Raikage? El hombre en cuestión simplemente sonrió mientras se ponía de pie de un salto, guardando rápidamente la pequeña libreta en el bolsillo. El único e inigualable, de los legendarios A y B. El hombre simplemente observó al hombre musculoso durante unos instantes más antes de asentir para sí mismo. De acuerdo. Los siguientes sucesos ocurrieron más rápido de lo que la mayoría habría podido seguir, culminando con Naruto presionando su tanto imbuido de viento contra dos espadas cruzadas que vibraban prácticamente con electricidad, mientras Kirabi lo sujetaba, con los músculos visiblemente tensos por el repentino ataque. Antes de que Naruto supiera lo que le había golpeado, salió disparado hacia atrás a través del claro, solo para dar una voltereta y aterrizar de pie. Vio vagamente algo rosado deslizarse detrás de Kirabi, pero no estaba seguro de qué era. Oye, hombre, cálmate, no estoy seguro de qué va todo esto. Para aclarar esta niebla, tenemos que empezar un diálogo, Juju. Rapeó Kirabi rápidamente mientras Naruto se lanzaba hacia él de nuevo, con el tanto desenvainado y brillando con una feroz energía verde. El hombre estaba visiblemente nervioso mientras esquivaba el primer golpe, desviaba el siguiente y se agachaba bajo el tercero. Cuando volvió a levantarse para un brutal uppercut, Naruto simplemente se teletransportó al otro lado del claro. A Kirabi solo le bastó el estallido inicial de movimiento a alta velocidad para reconocer el sangriento destello del libro de Bingo. ¿Por qué un tipo como el gran y malo Flash quiere ir a destrozar y estrellar, tonto? Empezó a decir durante el breve respiro, solo para que el pelirrojo lo fulminara con la mirada. Yo no empecé esto. Solo estoy terminando lo que tu hermano empezó antes de que muera alguien más, lamentablemente necesito que lo hagas. Podríamos haber sido amigos en mejores circunstancias. Dicho esto, volvió a lanzarse hacia adelante, pero en la pausa del combate le dio tiempo a Kirabi para recomponerse y de repente vio que el aire a su alrededor estaba cubierto de espadas, 7 en total. Con movimientos obviamente bien practicados y engañosamente ridículos, el Jinchuriki de Kumo las atrapó todas en diferentes partes de su cuerpo. Le daba la apariencia de un puercoespín de metal, con todas sobresaliendo en ángulos extraños. ¡Ay, mamá! ¿Qué le pasa al grandullón? Me tomo un año sabático y el Bai arma un escándalo. Kirabi refunfuñó con la espada en la boca. Naruto lo observó con recelo durante unos instantes. Su estilo de espada podía parecer ridículo, pero su porte delataba incontables horas de entrenamiento. La cantidad de espadas por sí sola lo hizo ser lo suficientemente precavido como para envainar su tanto y sacar 2 de sus kunai. Algo le decía que necesitaría mayor maniobrabilidad. Sorprendentemente, fue Kirabi quien dio el primer paso, lanzándose hacia adelante con considerable velocidad contra el pelirrojo. Muy superior a la de un Jounin normal, al menos. Había una razón por la que se le consideraba el segundo hombre más fuerte de Kumogakure. Pero eso no importaba. Si Naruto no podía derrotarlo, nada de lo que estuviera haciendo en ese momento tendría importancia. Así que, en lugar de eso, se lanzó directamente hacia él, con los kunai chirriando de energía y los ojos recorriendo frenéticamente cada una de las espadas, sin perderlas de vista en su vertiginoso frenesí. Kirabi se sorprendió genuinamente al ver al primer oponente que se le abalanzaba, sobre todo considerando su imponente físico. Ese breve instante de vacilación le costó caro, pues Naruto apareció de repente ante su guardia, logrando desviar 3 espadas a la vez con sus 2 kunai. Lo que parecía una cuarta espada, aunque Kirabi sabía que era imposible, lo atacó de repente. Inclinó la cabeza hacia un lado y solo recibió un leve rasguño en la mejilla. O eso creyó hasta que oyó un chasquido y su visión se aclaró considerablemente. Mis gafas, lamentó en voz baja mientras sus gafas de sol caían al suelo hechas pedazos, sus ojos oscuros entrecerrándose al instante. Oye, mamá, ahora es personal. Cualquiera que lo conociera personalmente se habría sorprendido cuando dejó de rapear y comprendió lo serio que se había puesto. Sus extremidades aparecieron de repente como una mancha borrosa de luz azul zumbante mientras sus espadas parecían multiplicarse ante los ojos de Naruto. De repente, el aire alrededor de los dos se convirtió en un torbellino de acero, relámpagos y aire desplazado.
No había puntos débiles en la defensa del hombre, y la enorme cantidad de armas que podía desplegar desde ángulos vertiginosos lograba neutralizar por completo cualquier ventaja que la velocidad y los reflejos superiores de Naruto pudieran haberle dado. El combate estaba estancado. Naruto podía bloquear, parar o desviar todos los ataques del hombre, pero no lograba conectar ninguno. A este ritmo, se estaba convirtiendo en una batalla de desgaste, y entre los portadores de la Chibi y el Kyuubi, iba a ser una batalla de desgaste muy larga. De repente, Naruto se lanzó hacia atrás para escapar de la refriega de acero afilado, mientras sus manos ya realizaban sellos. Elemento viento. Vendaval cortante. Al exhalar, 5 largas guadañas de viento letalmente afilado se lanzaron contra Kirabi, obligándolo a desplegar 5 de sus espadas para destruirlas. Pero entonces, el plan nunca fue que el jutsu impactara. En el instante en que los pies de Naruto tocaron suelo firme, ya estaba canalizando chakra a través de sus dedos. Se lanzó hacia adelante en un borrón rojo, justo después de su propia técnica. Sus ojos siguieron las armas de Kirabi, 5 de ellas fijas en defensa contra su técnica. Una estaba en el hueco de su rodilla derecha, detrás del hombre e inútil. La última salió repentinamente de su boca cuando Naruto lanzó su kunai potenciado con viento contra ella. Las puntas de la pequeña hoja atraparon la Tsuba y la arrancaron de los dientes del Jinchuriki. De repente, Kirabi se encontró frente a la rodilla de Naruto, en lo que seguramente sería un movimiento que lo dejaría inconsciente o al menos desorientado, sin ninguna forma humana de defenderse a tiempo. Naturalmente, la sorpresa de Naruto fue inmensa cuando de repente vio lo que parecía ser una octava espada interpuesta entre Kirabi y él. Esto lo obligó a usar su kunai para evitar que su cabeza se separara limpiamente de sus hombros. Los dos se enfrentaron en una contienda de fuerza que, gracias a su complexión superior y la falta de ventaja de Naruto en el aire, Kirabi ganó rápidamente, lanzando al pelirrojo al otro lado del claro. «Hombre, señor 9, ese movimiento fue sencillamente genial, idiota», exclamó Kirabi con energía ahora que tenía la boca libre, olvidando por completo el insulto que le había hecho a sus gafas en medio de la emoción. Naruto comprendió rápidamente por qué su plan había fallado al ver un largo tentáculo de pulpo de color grisáceo que sostenía una espada a la defensiva frente a Kirabi, al parecer la misma que le había sacado de la boca. El tentáculo emergió de la espalda del hombre, pero rápidamente se deslizó de nuevo tras reemplazar la espada que había sido expulsada. «Veo que Goppa se burla de mí», gritó el shinobi de Kumo, con la voz amortiguada una vez más por la empuñadura que mordía. Sin embargo, Naruto no tuvo tiempo de reflexionar sobre lo absurdo de la situación, ya que una presión desagradable comenzó a invadir el aire. Un chakra familiar y nocivo comenzó a brotar de la piel de Kirabi, envolviéndolo finalmente en una capa anaranjada enfermiza de chakra de Biju sorprendentemente nítido y controlado. 4 colas se agitaban perezosamente detrás de él mientras sonreía a través de la espada entre sus dientes. «A ver cómo te las arreglas con esto», gruñó con voz ligeramente distorsionada antes de lanzarse hacia adelante a una velocidad alarmante, dejando un cráter en el suelo a su paso. Los reflejos de Naruto lo apartaron fácilmente, Kirabi seguía siendo más lento que él, pero la lanza de energía pura era un poco más difícil de esquivar y recibió como recompensa una leve quemadura en el brazo. A pesar de ser un Jinchuriki, Naruto nunca había estado muy expuesto al chakra de su propio Biju. Esa sustancia sería igual de peligrosa para él que para los demás, tal vez no tóxica, pero igual de dañina. De todos modos, se había cansado de enfrentarse directamente al Jinchuriki, así que rápidamente lanzó un puñado de kunai que se multiplicaron rápidamente hasta convertirse en 50 con unos cuantos sellos de mano bien colocados. Antes de que Kirabi supiera lo que le había golpeado, la situación había dado un giro inesperado y fue atacado rápidamente por lo que parecía ser un ejército de pies que surgían de destellos rojos que desaparecían antes de ser completamente visibles. Incluso cubierto de chakra de Biju, el ataque sostenido, sin forma de bloquearlo, no pudo resistirlo por mucho tiempo. Con un rugido que sacudió los árboles a su alrededor, Naruto fue lanzado repentinamente hacia atrás por una oleada de chakra particularmente denso y maligno. En el centro de todo se encontraba Kirabi, cuyas espadas habían desaparecido, reemplazadas por 8 apéndices rojos sangre de energía pura. En lugar de la cobertura semitransparente que le había proporcionado su forma de 4 colas, Kirabi ahora estaba envuelto en una capa roja opaca que parecía más sangre que otra cosa. Naruto no tuvo mucho tiempo para admirarlo, ya que de repente la bestia envuelta en chakra se abalanzó sobre él, creando una pequeña onda expansiva debido a su velocidad.
Extendió un brazo y, en un abrir y cerrar de ojos, un cráneo de buey completo se impuso sobre el bíceps, a la altura del cuello de Naruto. Lariat. Fue todo lo que Naruto escuchó mientras se inclinaba hacia atrás, permitiendo que el brazo que cargaba pasara directamente por encima de él. Se alegró de no haber intentado detener al furioso Jinchuriki, ya que se necesitaron unos 4 árboles para finalmente frenar su impulso. Se giró, revelando vacíos blancos sin alma que parecían buscar ojos y una boca llena de cosas dentadas y desalineadas que Naruto supuso que eran dientes. Suspiró antes de crujir su cuello, volviendo a una postura relajada y cómoda mientras señalaba a Kirabi transformado con una mano. Error número 1. Luchar contra un maestro de sellos siendo una masa de chakra. Kirabi pareció sonreír ante eso, aunque era difícil saberlo. Con un gruñido, se preparó para otra carga, tensando lo que parecían ser músculos en su extraña y... Con un rugido, salió disparado de nuevo, esta vez aún más rápido, mientras el cráneo de buey creaba anillos de velocidad a su paso. Error número 2, gritó Naruto mientras giraba hacia un lado en el último momento, permitiendo que la bestia que cargaba pasara volando a su lado sin sufrir daño alguno. Renunciar a la ventaja que te daban tus espadas. Kirabi resopló furioso ante eso, pareciendo aún más la imagen de un toro frente a un matador. Ni siquiera notó la sonrisa burlona de Naruto mientras el Namikaze lo empujaba hacia adelante una vez más. Y error número 3, Kirabi notó el brillo en los ojos del pelirrojo cuando ya era demasiado tarde y estaba a pocos metros de distancia, incapaz de detener su propio impulso. Pensando que este clon era yo, ¡boom! La explosión que siguió destrozó violentamente los árboles que rodeaban el claro, lanzando humo y ceniza al cielo, visibles a kilómetros de distancia. Bastaba con decir que Naruto no se había contenido por culpa de Kirabi. Marui estaba teniendo, a todas luces, un día bastante aburrido. A pesar de estar custodiando uno de los campamentos más fortificados de Kumogakure, no pasaba nada y probablemente no pasaría nada en un buen rato. Se encontraban en la tundra de Shimonokuni, justo en la frontera con Kaminari, lo suficientemente lejos como para no sentirse como en casa, pero sin duda lo suficientemente frío como para sentirse como tal. Observaba cómo la hoguera parpadeaba débilmente, sin resistir muy bien el viento nevado. Por un instante, juraría que el fuego se tornó rojo por un momento, pero no le dio importancia. O al menos, eso creía hasta que notó el repentino silencio que se había apoderado del campamento. Levantó la vista y vio a un hombre de pie en medio del claro, con un kunai inconfundible a sus pies. Pero no era un hombre cualquiera. Era alguien que la mayoría reconocería como un tipo que, según las listas de los más peligrosos, debería huir a la vista. Bajo su brazo llevaba un kunai que todos los shinobi de Kumo reconocerían incluso en su estado más maltrecho y ensangrentado. Lo cual era bueno, porque no estaba lejos de estarlo. Naruto arrojó a Kirabi bruscamente al suelo, colocando un pie sobre su espalda y su tanto peligrosamente cerca del cuello del Jinchuriki Achibi, tanto que el chakra del viento fluctuante le hizo un corte finísimo en la piel. Observó a los shinobi allí reunidos con mirada penetrante, como si los resumiera con solo mirarlos. Que uno de ustedes vaya a enviar un mensaje a su Raikage y dígale que el quinto Hokage quiere hablar con él. Capítulo 36. Duelos familiares. La tensión en el ambiente era palpable. Nadie se atrevía a hacer ruido por encima del leve crepitar de la hoguera. Podrían haber intentado rescatar a su compañero cautivo, pero la silenciosa intensidad con la que Naruto permanecía allí, con la espada clavada en el cuello de Killer Bee, los paralizó. En lugar de eso, todos esperaron allí, en silencio, durante la media hora que tardó el halcón mensajero en regresar a Kumogakure. Si bien la espera para que llegara el mensaje fue tortuosamente lenta, la respuesta fue bastante más abrupta. Naruto fue el primero en darse cuenta, retrocediendo repentinamente un paso y enderezando a Killer Bee, con la hoja zumbante a 1 centímetros del cuello del hombre más grande. Los shinobi de Kumo actuaron como era de esperar, dando cada uno un paso adelante con sus armas desenvainadas, preparándose para la acción. Sin embargo, no era necesario, ya que un instante después una enorme masa, mal disfrazada de rayo, irrumpió en el claro con la sutileza de... la sutileza del Raikage. Namikaze. De pie en un pequeño cráter que él mismo había excavado, el enorme hombre, corpulento como un toro, que era el cuarto Raikage, miraba fijamente al mucho más pequeño y decididamente tranquilo ninja de Konoha con toda la intención asesina que un hombre de su tamaño podía reunir. Es decir, mucha.
Raikage Dono, saludó Naruto con una leve inclinación de cabeza, como si no estuviera apuntando con su espada al hermano del hombre. El saludo tan brusco solo pareció enfurecer aún más al hombre. Su único freno era el cálculo mental de si se creía lo suficientemente rápido como para alcanzar a Naruto y destrozarle el cráneo al pelirrojo antes de que el hombre más pequeño pudiera degollar a su hermano. Ai era un hombre orgulloso, pero no era, como algunos creían por su actitud impulsiva, un idiota. Pareció tomarse un instante para reprimir sus emociones con fuerza, ocultándolas tras una fachada severa, esa que todo buen líder se ve obligado a adoptar en algún momento. Al terminar, ya no vibraba con la energía contenida de su característica armadura de relámpagos, sino que se yerguía imponente con los brazos cruzados. El único rastro de su disgusto era el leve palpitar de una vena en su frente. Naruto no se había movido ni un centímetro, casi como si hubiera retrocedido a sus días de Capitán Anbu por el extremo control que ejercía sobre su expresión. El Raikage era un hombre verdaderamente imponente, no tanto por su estatura, aunque sin duda era el hombre más grande que Naruto había visto jamás, sino por su presencia. Incluso Killer Bee, envuelto en el nocivo chakra de su forma de 8 colas, no le hacía justicia. Naruto casi se echó a reír al darse cuenta de que, contra todo pronóstico, no se sentía intimidado en lo más mínimo. Allí estaba, frente al hombre cuya velocidad incluso su padre reconocía, y al que solo le quedaban décadas para volverse más fuerte, y lo único que sentía era emoción. Incluso euforía. Entonces dijo el hombre entre dientes, oí que tenías algo de lo que querías hablar. Naruto asintió. Una propuesta, si me lo permite, para minimizar las bajas de esta guerra innecesaria. Te escucho, dijo Ai, aunque la mirada que dirigió a su hermano, aún inconsciente, añadió el mensaje implícito. Porque no tengo muchas opciones. Tú y yo, una pelea, aquí mismo. Por la forma en que el Raikage arqueó una ceja, Naruto supo que había captado su interés. Si gano, Kumo se retira inmediatamente a sus fronteras tras Shimonokuni, sin preguntas, sin dilaciones. Todos los prisioneros de Konoha capturados serán devueltos ilesos y se pagará una indemnización por cada hombre asesinado desde que comenzaste esta invasión. Naruto había ensayado la oferta mentalmente cientos de veces mientras esperaba a que apareciera aquel hombre. Había previsto diversas reacciones. Gritos de indignación, furia, que lo tomaran por loco. Lo que no esperaba era la sonrisa que de repente apareció en el rostro del Raikage. No era una expresión agradable. ¿Y si aceptara este desafío, qué pasaría si ganara? Naruto pudo percibir la cuidadosa elección de palabras que denotaba la confianza del hombre y tuvo que reprimir una réplica sarcástica. Las cosas que Anko diría no figuraban en la lista de respuestas diplomáticas apropiadas, por muy catárticas que pudieran haber sido. Kumo se quedaría con todos los territorios que ha reclamado hasta ahora, devolveríamos a todos los prisioneros de Kumo que tenemos en nuestro poder, incluyendo la misma compensación por las bajas que exijo. Ya podía oír los gritos fantasmales del líder del clan en sus oídos por lo que estaba diciendo. Se avecinaban graves consecuencias, incluso si ganaba. Garantizo que Konoha no tomará represalias durante 5 años. Decir eso era particularmente doloroso y seguramente le acarrearía muchos problemas al volver a casa. Si es que volvía. Después de amenazar al hermano del Raikage, este probablemente no estaría de humor para la caridad. Obviamente, las condiciones eran suficientes para que aquel hombre corpulento se lo pensara 2 veces, aunque Naruto confiaba en su reputación de tomar decisiones importantes sin consultar demasiado a sus asesores. De ello dependía en gran medida si podría llevar a cabo esta locura que él llamaba vagamente plan. ¿Con qué autoridad impones o haces cumplir estas condiciones?, preguntó el Raikage tras un largo período de reflexión. Ese pusilánime Sarutobi no parece el tipo de persona que negociaría términos tan claros. Ignorando el desaire a su líder, presentía que pronto tendría la oportunidad de vengarse. Naruto se irguió, esperando lucir imponente. Como Naruto Namikaze, quinto Hokage de Konohagakure no Sato. Hubo otro largo instante mientras el peso de sus palabras resonaba en el claro, incluso en el propio Naruto. Sabía lo que le había dicho al shinobi cuando llegó, pero esta era la primera vez que lo decía en serio. Él era el Hokage. O lo sería, si sobreviviera a esta hazaña. ¿Y qué me impide retractarme en el momento en que le quites esa espada del cuello a mi estúpido hermano?, preguntó el Raikage en un tono sorprendentemente diplomático, considerando que un momento antes parecía dispuesto a arrasar personalmente el bosque circundante sin importarle las consecuencias.
Bueno, no voy a andarme con rodeos hablando de honor. Somos ninjas, replicó Naruto, sintiéndose un poco más tranquilo ahora que su argumento parecía haber sido aceptado. Pero he oído, al menos, que eres un hombre que respeta el poder individual. Eso es todo lo que estoy haciendo aquí. Apostar mi poder contra el tuyo. Así de simple. Ai solo gruñó, con una expresión vagamente divertida. ¿Algo de duelo clásico? Respiró hondo, mirando a sus hombres reunidos, ninguno de los cuales parecía tener ni idea de qué hacer en esa situación. No era inusual en Kumo enfrentarse a tales desafíos, aunque nunca con alguien de otra nación, ni con tanto en juego. Supongo que puedo apoyarlo. Aunque ¿por qué debería aceptar? Incluso si gano, podría obtener mucho más de esta invasión si sigo adelante. Tu aldea está débil ahora mismo, al límite de sus fuerzas. Una mirada severa apareció en los ojos del pelirrojo. Porque Konoha, por muy debilitada que esté, te quemará por cada palmo de tierra que tomes. Sorprendió a todos cuando el flujo de chakra hacia su espada se cortó repentinamente, envainándola con fluidez. Y tú eres un Kage. Hizo una seña a uno de los ninjas de Kumo para que se llevara a Killer Bee y, tras una mirada vacilante a su líder, el hombre obedeció. Lo que significa que te preocupas por cada soldado bajo tu mando. Naruto sabía que este era el momento crucial. En política convencional, prácticamente se había suicidado al desperdiciar su ventaja. Pero esto era política shinobi, y no estaba hablando con un diplomático cualquiera. Se produjo la pausa más tensa y prolongada hasta el momento, antes de que finalmente, y con un gran alivio interno, el Raikage esbozara una sonrisa. Trato. Se habían trasladado a un espacio mucho más abierto en el bosque, más cerca de la frontera con Shino, de modo que una ligera capa de nieve cubría el suelo mientras la escarcha trepaba por los árboles. Podría haber sido bastante pintoresco si Naruto no estuviera a punto de enfrentarse a un hombre que podía arrancarle la cabeza con solo tensar el bíceps. Estaban en extremos opuestos del campo, rodeados de ninjas de Kumo entre los árboles. No para contener la pelea, ni siquiera como medida de precaución ante la posible huida de Naruto, simplemente no querían perderse el espectáculo. Una vez peleé con tu padre, ¿sabes? Comenzó Ai, con tono informal. Al parecer, la perspectiva de una buena pelea le había alegrado el ánimo lo suficiente como para ignorar el hecho de que Naruto había mantenido a su hermano como rehén. Lo sé, he leído su diario. Tú y Di, un dúo letal. El Raikage pareció complacido con eso, ya que se despojó de su túnica blanca, luciendo más bien como un boxeador, haciendo alarde de su poder ante el público mientras se crujía el cuello con un chasquido audible. Bueno, eso es bueno, contigo aquí puedo demostrar que soy más que suficiente por mí mismo. Espero que seas tan escurridizo como tu padre. No hubo aviso previo, ni señal que anunciara el comienzo del combate. En cuanto Ai estuvo frente a él, un puño crepitante, cubierto de relámpagos, pasó a centímetros de la cara de Naruto. La explosión resultante al detonar el clon fue tremenda, pero cuando el humo se disipó, el Raikage simplemente se quedó allí, sonriendo, sin un rasguño. O esto terminará demasiado rápido. Su única respuesta fue Naruto, que se agachó detrás de él, sin inmutarse por la tremenda velocidad del hombre. ¿Ya terminaste? Creí que estábamos peleando. Antes de que el Raikage pudiera siquiera responder, Naruto estaba justo frente a él, con las manos plantadas en el suelo, impulsándose hacia arriba para ejecutar una brutal patada de hacha que hizo que la cabeza de Ai se echara hacia atrás. Pero no había terminado. Esquivó el gancho de derecha del hombre más grande dejándose caer al suelo e intentando barrerle los pies. Sin embargo, las piernas del hombre eran como postes de acero y apenas movieron, obligando a Naruto a dar una voltereta hacia atrás mientras el suelo que ocupaba quedaba acribillado por el puño de Ai. Se tomaron un momento para recomponerse, evaluándose mutuamente. Hace mucho tiempo que nadie intenta desafiarme en Taijutsu. Naruto sonrió levemente. ¿Con qué frecuencia tengo la oportunidad de ponerme en marcha de verdad? Bueno, chico, si lo único que tienes es velocidad, esto va a ser un viaje corto hasta el suelo para ti. Ya veremos. Y así, ambos terminaron sus estrategias internas y desaparecieron en destellos gemelos. Para los shinobi en los árboles, era como presenciar un espectáculo de luces, con estelas rojas y azules que chocaban entre sí por todo el claro, a veces pareciendo estar en dos lugares a la vez. La mayoría estaba simplemente asombrada de que un solo hombre pudiera igualar la velocidad de su Kage, aparentemente sin ninguna técnica.
Desde la perspectiva de los luchadores, la historia era muy diferente, y la sonrisa de Ai al desviar con facilidad otro golpe de Naruto lo demostraba. En esta contienda de velocidad, no cabía duda de quién era superior. Naruto era rápido, prodigiosamente rápido, de hecho, puede que incluso fuera más rápido que su padre, pero era humano, y por mucho que entrenara su cuerpo, había límites que un humano simplemente no podía superar. Con su armadura de rayos activada, el Raikage tenía 3 ventajas claras. El aumento de velocidad que le proporcionaba la técnica, la protección que le ofrecía contra los golpes de Naruto y el hecho de que anulaba por completo su propio sistema nervioso. Sus reflejos eran prácticamente instantáneos, y Naruto necesitaba hasta la última gota de entrenamiento, años de esfuerzo extenuante para lograr una reacción más rápida y poder seguirle el ritmo. Fue una gran suerte que Naruto no dependiera únicamente de su cuerpo en aquel entonces. Ai lució una sonrisa victoriosa mientras descargaba su codo en un golpe demoledor que debería haber dejado aturdido al Namikaze, pero que pasó a través de un destello rojo donde se suponía que estaba su oponente. Se recuperó demasiado tarde para evitar a los 3 clones, cada uno sosteniendo una esfera giratoria, que lo atraparon en el sitio. Un chillido agonizante rasgó el aire cuando el chakra puro chocó contra la capa protectora de Raitón. El Raikage podía fácilmente cambiar la distribución de la armadura para proteger algunas áreas más que otras. Era el principio fundamental del Lariat. Sin embargo, eso lo dejó completamente expuesto cuando el verdadero Naruto apareció repentinamente frente a él, montado sobre una etiqueta de Iraisin que había colocado en su propio clon, y lo golpeó en la cara con una brillante esfera blanca 3 veces más grande que las demás. Rasengan de la gran bola. Esta vez la técnica atravesó la armadura de rayos, golpeando al Raikage justo en la mejilla e inmediatamente lanzando al gigante a la mitad del claro, su cuerpo cavando una zanja poco profunda en el suelo. Naruto se mantuvo ágil, sin esperar realmente que el ataque derribara al hombre más grande. Tenía razón cuando Ai salió tambaleándose de la trinchera, su armadura eléctrica fluctuando a su alrededor antes de sacudir la cabeza para despejarla. Inmediatamente, la electricidad crepitante se estabilizó y el hombre se puso de pie como si no hubiera recibido ningún golpe, moviendo ligeramente la mandíbula. Buen golpe, tendré que recordarlo. Claramente no es suficiente, replicó Naruto, sin sorprenderse demasiado, pero algo decepcionado de que no pudiera ser tan fácil. Bueno, creo que ya no voy a ser más indulgente contigo. No podría haberlo dicho mejor, chico. Ai realmente estaba empezando a disfrutar de esta pelea. El aire quieto se impregnó de repente con los sordos golpes de los kunai que encontraban sus lugares por todo el campo, kunai que Ai conocía demasiado bien. Me preguntaba si volvería a ver esta técnica alguna vez. Te aseguro que, como un rayo, cruzó la distancia entre los dos en un instante, ya sonriendo mientras sus ojos veían el kunai deslizarse en el aire junto a él. Demasiado parecido a su maldito padre. Ya lo esperaba cuando Naruto de repente se teletransportó a otro marcador, pero seguía concentrado en el que giraba en el aire junto a él casi a cámara lenta. Aprendo de mi pasado. Giró su cuerpo en menos tiempo del que la mayoría tarda en parpadear, pateando el kunai con tanta fuerza que se incrustó de la empuñadura en un árbol cercano. Cuando Naruto reapareció, con el Rasengan en la mano, estaba desorientado, no apareció donde esperaba y apenas estaba preparado para el repentino codazo que cayó sobre él desde arriba. Caída de guillotina. Pocos de los shinobi que observaban pudieron seguir lo que sucedía entre los destellos de la lucha de los monstruos veloces. Por un instante, cuando el polvo se disipó, pensaron que su Raikage había ganado y estaban a punto de vitorear. Pero cuando el humo se aclaró, se hizo evidente que Naruto aún no estaba fuera de combate, aunque se sujetaba el brazo con un gesto de dolor, avergonzado por su propia imprudencia. Todo sucedió en una fracción de segundo cuando Naruto se dio cuenta de su error y levantó su Rasengan para recibir el impacto devastador. Había subestimado el enorme impacto de tanto chakra Raitón concentrado en un solo punto, perdiendo el control de su técnica y lanzando ambos hacia atrás cuando el vórtice de chakra se desestabilizó. Logró detenerse con cierta gracia, pero ahora sentía un dolor punzante en el codo por haber intentado recibir el ataque de frente. Claramente, no iba a ganar ninguna batalla de fuerza. Era hora de luchar con la cabeza. Ai, por otro lado, simplemente parecía molesto porque su ataque no había destrozado el pecho del pelirrojo. Esos sí que son reflejos. Lo intento, reconoció Naruto con indiferencia, moviendo el hombro hasta que hizo clic. En ese instante, desapareció repentinamente, poniendo al Raikage en tensión al instante.
Sus ojos buscaban inquietos entre los distintos kunai que podía ver, intentando adivinar por dónde aparecería su astuto oponente. Momentos después, Naruto apareció en el otro extremo del campo, pero bien podría haber estado justo al lado del Raikage, dado el tiempo que le tomó a este acortar la distancia entre ellos. Estaba tan preparado para otra desaparición repentina, con los ojos ya buscando la salida más probable, que lo tomó por sorpresa cuando su lazo impactó contra algo. Pero no por mucho tiempo, ya que el clon al que había golpeado explotó rápidamente. Sin embargo, este clon no se parecía a ninguno que Ai hubiera visto antes. En lugar de humo, o incluso una explosión, se oyó un extraño sonido de succión. Ai sintió que la presión en sus oídos cambiaba ligeramente, y esa fue toda la advertencia que recibió antes de que un pulso invisible, algo lo lanzara repentinamente hacia atrás. Dio una voltereta en el aire y aterrizó de pie, sin mayores consecuencias, pero no se podía decir lo mismo de su armadura eléctrica. A lo largo de su torso, donde había estado frente al clon, la electricidad crepitante se había reducido a apenas el ancho de un dedo. Eso fue todo lo que necesitó para comprender lo sucedido. Un clon de viento, listo. Gruñó, mirando con recelo a su alrededor en el claro. En realidad, era un clon de vacío, corrigió Naruto, apareciendo rápidamente en una rama. Podrías haber corrido más rápido que el viento y no quería desperdiciar el truco. Bueno, considéralo un desperdicio, dijo el Raikage, mientras la armadura de rayos se reparaba rápidamente, incluso engrosándose ligeramente en previsión de cualquier truco similar. La única respuesta de Naruto fue una sonrisa burlona mientras otros 4 de él aparecían repentinamente alrededor del hombre corpulento. Esa fue toda la advertencia que le dio al Raikage antes de que la pelea se reanudara. De repente, Naruto estaba por todas partes en la visión de Ai, aprovechando su superioridad numérica mientras se mantenía cerca del Kage envuelto en relámpagos. Las patadas rebotaban inofensivamente en la piel cargada del hombre y Naruto estaba bastante seguro de que preferiría romperse el puño antes que dañarlo con un puñetazo. Pero Ai estaba tan rodeado que apenas podía seguirles el ritmo. Cada vez que se acercaba a golpear al irritante pelirrojo, él, o su clon, simplemente se teletransportaban a un kunai cercano y se reincorporaban rápidamente a la danza perfectamente coordinada de brazos y piernas. Finalmente, Ai se cansó de la avalancha humana y se detuvo en el centro de la refriega, mientras era golpeado por todos lados con patadas en su mayoría ineficaces. Con un rugido de esfuerzo, aumentó repentinamente el voltaje de su armadura de rayos, haciéndola explotar a su alrededor como una bomba azul crepitante. Los 4 clones fueron destruidos al instante, llenando el aire con el repentino jadeo de aire comprimido mientras enormes trozos eran arrancados por la técnica del Raikage. El verdadero Naruto salió disparado a través del campo, estrellándose violentamente contra un árbol y girando hasta detenerse torpemente en el suelo. Se levantó un instante después, pero se vio obligado a agarrarse el costado. Había recibido un golpe fuerte y estaba bastante seguro de que algo se había magullado, si no roto. Ai no se veía mucho mejor, su armadura fluctuaba erráticamente alrededor de su cuerpo mientras intentaba compensar la repentina afluencia de chakra Futon. Naruto sonrió al ver esto, y de repente se puso en posición de 3 puntos antes de que el Raikage pudiera recuperarse, lanzándose hacia adelante. Ai habría detenido su furiosa carga si 4 de los kunai y Yasin cercanos no se hubieran transformado repentinamente en clones en. Saltaron y sujetaron los brazos y las piernas del hombre el tiempo suficiente para que Naruto le propinara un firme golpe con la palma de la mano en el pecho. Los clones fueron destruidos al instante, destrozados por el enfurecido Raikage, pero habían cumplido su cometido y Naruto logró retroceder, haciendo una mueca de dolor al sentir que algo se movía en su pecho. Esa armadura de relámpagos tuya era realmente irritante, ¿sabes? El pelirrojo levantó un sello de carnero y el Raikage se vio obligado a detenerse en medio de la carga, para sorpresa de los ninjas de Kumo que observaban. 5 marcadores Iraisin, 1 en su pecho y 4 más en sus muñecas y tobillos, se desplegaron repentinamente desde donde Naruto finalmente había logrado tocarlo sin que la armadura de relámpagos se interpusiera. Estilo Namikaze. Sello de 5 puntos. Era una versión mucho menos eficaz del sello que había usado en el Shodai Hokage resucitado, pero le había infundido mucho más chakra. Incluso ahora, el Raikage luchaba contra sus ataduras invisibles, y los sellos brillaban en señal de advertencia. Sin embargo, Naruto solo necesitaba un instante. Levantó la palma de la mano, y la familiar forma del Rasengan cobró vida girando sobre ella.
Antes de que terminara de formarse, colocó la otra mano encima, con una expresión de intensa concentración en el rostro mientras un chillido espeluznante llenaba el aire. Lentamente, la esfera giratoria de chakra se tornó blanca, y 4 proyecciones afiladas emergieron de los lados como unos shuriken ridículos. La mano del pelirrojo temblaba visiblemente bajo el enorme esfuerzo y la concentración que requería la técnica. Al terminar, el Rasengan completo emitió un zumbido tan agudo que era casi inaudible. Futon. Rasengan susurró, temiendo que incluso hablar demasiado alto pudiera interferir con el delicado equilibrio de la técnica, demasiado inestable. Había visto lo que ocurría cuando eso sucedía y casi le costaba un brazo. Para entonces, el Raikage comenzaba a forzar los límites de su sello, pero era demasiado tarde. En un instante, Naruto apareció frente a él, liberando repentinamente la peligrosa técnica con una sonrisa de disculpa. Ai tuvo literalmente menos de una fracción de segundo para canalizar toda su energía en su armadura de relámpagos antes de que Naruto desapareciera en un destello rojo, seguido poco después por el resto del mundo. Todo lo que los shinobi observaban era una enorme cúpula de chakra blanco, que arrasaba la tierra como un huracán comprimido. Incluso Naruto, desde su posición en un árbol cercano, se maravilló ligeramente ante la devastación de su técnica. Casi siempre se resistía a usarla. Primero, por el tiempo que le llevaba prepararla. Y segundo, porque no estaba seguro de que algo pudiera sobrevivir. Era una prueba de la fuerza del Raikage que se sintiera tan acorralado como para verse obligado a usar una de sus cartas bajo la manga. De hecho, hacía poco que había aprendido a usarla sin lastimarse gravemente en el proceso. No estaba seguro de si sería posible sin el Raijin para ponerlo a salvo al instante. No es que pudiera lanzar esa maldita cosa. El torbellino tardó unos instantes en disiparse, y el polvo resultante, unos cuantos más en asentarse. Todos los presentes quedaron atónitos ante el tamaño del cráter, una hondonada perfecta en el suelo marcada por surcos concéntricos. Era como si una perforadora cósmica hubiera intentado abrir una grieta en el mundo y se hubiera rendido a mitad de camino. Pero aún más increíble era la figura solitaria, apenas agachada, justo en el centro de la destrucción. «Dios mío, ¿qué hace falta para derribarte?», preguntó Naruto, apareciendo de repente en el borde del cráter y mirando al Raikage con genuino respeto. Ai claramente había tenido mejores días. Sus pantalones estaban hechos jirones, una de sus enormes protecciones de bronce parecía haber sido atacada por un tigre y la otra había desaparecido por completo. Asimismo, el cuerpo del hombre estaba cubierto de cortes y arañazos, dándole la apariencia de una macabra muñeca vudú. Sin embargo, aún se mantenía en pie, aunque apenas, y se aferraba a la consciencia mientras lograba lanzar una mirada fulminante al pelirrojo, con las piernas temblando. Más que una ligera brisa, chico. Naruto no pudo evitar sonreír, tremendamente impresionado por la fuerza de voluntad del hombre, que le impedía desplomarse en el acto. Bajó con cuidado por el cráter, previniendo cualquier truco o engaño. Era innecesario. Ai estaba realmente al borde de la muerte, y, contrariamente a su burla, una fuerte brisa bien podría haberlo derribado. Naruto casi se sintió decepcionado. La pelea lo había puesto a 1000 y probablemente tenía las costillas rotas como prueba. Cuando finalmente llegó junto al hombre más alto, aunque sus miradas estaban ahora a la misma altura gracias a la postura de Ai, pareció tener lugar una conversación silenciosa en una fracción de segundo. Finalmente, Naruto asintió y levantó la mano. Buena pelea. Ai apenas logró emitir un gruñido de reconocimiento antes de que Naruto inundara su puño con chakra y lo lanzara con un devastador derechazo que dejó al Raikage fuera de combate antes de que tocara el suelo. El sordo golpe de su cuerpo al caer al suelo marcó un largo silencio antes de que una sombra se cerniera sobre la figura de Naruto. Al alzar la vista, vio a los shinobi de Kumo que habían estado observando, apiñados alrededor del borde del cráter, claramente inseguros de qué hacer ahora. Un shinobi extranjero acababa de noquear a su líder, en lo que era esencialmente un duelo por el destino de una guerra. ¿Qué se suponía que debías hacer en esa situación? Naruto suspiró. En definitiva, no era su problema, pero aún así se sentía un poco mal por haberlos puesto en una situación tan incómoda. Seguro que les echarían una bronca cuando volvieran a Kumogakure. Aunque tampoco iba a tener una bienvenida tranquila. Se enderezó, haciendo una mueca al sentir algo rozándole el costado. No podía ocultarlo, eso requería atención médica. De repente, apareció tras el círculo de ninjas de Kumo, sorprendiendo a algunos y haciendo que desenvainaran sus armas por instinto.
Ignoró las espadas y los kunai y, en cambio, hizo un gesto hacia su líder inconsciente. Cuando despierte, díganle, miró a su alrededor, a los rostros algo nerviosos, y suspiró. Que alguien le diga que espero que cumpla el trato. Si no, volveré para la segunda ronda. Alguien debía de sentirse muy seguro, porque desde el fondo de la multitud alguien gritó. ¿Puedo reservar mi asiento con antelación? Naruto sonrió ante el comentario, que le recordó algo que diría Anko, ladeó ligeramente la cabeza y desapareció en un destello rojo. La única evidencia de su presencia eran los kunai de 3 puntas cuyos sellos ya comenzaban a quemarse. Naruto gimió cuando Sakura le apretó las vendas del pecho con quizás un poco más de fuerza de la necesaria. Esa fue la escena con la que se encontró Hiruzen al entrar en la pequeña y apartada habitación del hospital, reservada para este tipo de exámenes discretos. Si vienes a regañarme, Okage-sama, me temo que hizo una mueca cuando Sakura le dio una palmadita en el costado no muy suave, mi linda alumna ya se te adelantó. Y con razón se quejó Sakura, sin abandonar ni un instante la mirada fulminante que llevaba desde que Naruto apareció de repente en el hospital. En serio. Tienes 2 costillas rotas, hematomas graves en la columna, quemaduras eléctricas, por no hablar del daño en los canales de chakra de tus manos. Y lo peor es que no me dices qué demonios te ha pasado. Hiruzen sonrió con cariño al ver la escena, recordando el trato brusco de su propio alumno en la cama. Si pudieras darnos un momento, Sakura-chan. La ninja médica de cabello rosa miró alternativamente a los 2 hombres y resopló con irritación, dirigiéndose rápidamente hacia la puerta. Para ustedes Sakura-sensei, Okage-sama. Yakushi Shizou lo hizo oficial ayer. Felicidades, respondió el anciano Okage con cordialidad, recibiendo como única respuesta una mirada de fastidio mientras el joven ninja médico se marchaba. Soltó una leve risita al volverse hacia Naruto. Vaya, cada día me recuerda más a Tsunade, y ni siquiera se conocen. ¿Deberíamos rezar por todos los pervertidos?, preguntó Naruto, moviéndose con cautela. Puede que ella no estuviera contenta con él, pero no podía negar la habilidad de Sakura. Realmente había progresado mucho desde aquella niña sumisa a la que había atado a un poste de entrenamiento años atrás. Quizás más tarde, asintió Hiruzen, aún con esa sonrisa afable que rápidamente hizo que un silencio sofocante llenara la habitación. Sé lo que vas a decir, dijo Naruto en voz baja, sin poder mirar directamente a los ojos del Hokage. Fue un plan temerario, peligroso, estúpido y mal concebido que podría haber salido terriblemente mal. Me dejé llevar por mis emociones en lugar de por la razón, y puse cientos de vidas en peligro. Hiruzen simplemente arqueó una ceja. Sí, hiciste todo eso. Suspiró y cruzó la habitación para hundirse con alivio en un sillón mullido. Era uno de esos días en que el hombre realmente mostraba su edad, luciendo como el anciano que se sentía ser, en lugar del temido veterano de múltiples guerras. Pero la pregunta importante es, ¿lo harías de nuevo? Sus miradas se cruzaron y esta vez Naruto encontró la fuerza para mantener la vista fija. Una vez le habían dicho que tenía ojos capaces de traspasar a un hombre. Hiruzen tenía ojos que lo despojaban todo y te dejaban al descubierto, revelando hasta el más mínimo detalle. Eran ojos que requerían acero para mentir. Un acero que Naruto, exhausto, emocionalmente agotado y herido, simplemente no tenía. Sí, lo haría. No se esperaba esa sonrisa. Bien. La sonrisa de Hiruzen se amplió al ver la confusión del pelirrojo. Naruto, ¿cuántas vidas crees que peso a diario? ¿Cuántas decisiones tomo cada día que podrían llevar a hombres y mujeres buenos a la muerte? Lo que hiciste hoy, aunque impulsivo y hubiera preferido que vinieras a hablar conmigo antes, salvó cientos, si no miles, de vidas potenciales. Justo cuando un destello de esperanza asomaba en los ojos del joven, Hiruzen se apresuró a apagarlo. No digo que haya sido la decisión correcta, ni siquiera una particularmente buena. Es peligroso tener esa opinión de uno mismo. Suspiró, recostándose de nuevo en su silla. Lo que intento decirte, Naruto, es que como Hokage te verás obligado a tomar muchas decisiones difíciles. Kami sabe que yo lo he hecho. La capacidad de vivir con esas decisiones definirá el tipo de líder en que te convertirás. Se puso de pie, señalando la puerta. Ahora ven, todavía tengo que darte una buena reprimenda por comportarte como un adolescente rebelde. Pero primero, tenemos que controlar los daños. Me aseguraré de que parezca una misión autorizada, nadie puede saber que actuaste de forma tan imprudente. Gimió levemente. El papeleo, no, en realidad, puedes encargarte del papeleo.
Su sonrisa reapareció, esta vez vengativa. Considéralo un entrenamiento para tu nuevo trabajo. Naruto se estremeció ante la implicación, temiendo ya las pilas de papeles que tendría que revisar para corregir sus acciones impulsivas. Hiruzen se detuvo en el umbral, como si recordara algo. Pero supongo que esto puede esperar hasta mañana, ya que, según tengo entendido, tienes un buen motivo para celebrar. La ceja del pelirrojo se arqueó. ¿Cómo lo supiste? Anko se lo había dicho hacía solo 3 horas. Maldita sea, parecía que habían pasado días. El viejo Hokage simplemente se tocó la nariz. Un viejo necesita sus secretos. Despidió al aspirante a Hokage, permitiendo que el pelirrojo se marchara con su consentimiento y recibiendo una sonrisa a cambio. Y Naruto, lo vio a punto de saltar por la ventana. Felicidades. Naruto simplemente sonrió. No hacía falta que se lo dijeran. Bueno gente, esos fueron los capítulos 35 y 36, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide Shiki Fujin, teorías y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.